Shalom, hermosa familia de Israel, hermosa familia en Yeshua. La parashá de esta semana es la última porción de la parashá del libro de Bamidbar y se llama precisamente Masei, que habla sobre las marchas o las jornadas que están en el libro de Bamidbar, en el capítulo 33.1 al 36.13. Y aquí ya terminamos con el libro de Bamidbar y entramos en la recta final del último libro, del libro de Devarim, que son palabras. Esta parashá me gustaría comenzar desde el capítulo 32, porque estos últimos 5 capítulos en realidad es la mejor sección del libro. Abarcan lo que fue dispuesto de antemano con respecto a la repartición de la buena tierra. Recordemos que la buena tierra es Yeshua en su plenitud, y lo dispuesto de antemano pues tipifica la manera de compartir el disfrute de Mashiach. O sea, la heredad que nos corresponde es el Mashiach en su plenitud, para que lo conozcamos y lo disfrutemos, y también, pues lógico, al conocerlo y al disfrutarlo, está para compartirlo, ¿no? O para ministrarlo a otros, para que otros lo puedan conocer. Entonces, la porción comienza precisamente en el capítulo 32, y la tierra de Israel, la tierra que estaba dada para Israel, la buena tierra que es el Mashiach, se encontraba al cruzar el Jordán, ¿sí? Al occidente del Jordán. Pero la buena tierra que había también estaba al otro lado del Jordán. O sea, al oriente y al occidente estaba la tierra, la buena tierra. Había una porción de tierra antes del Jordán, antes de la tierra de Canaán, que fue la tierra que anhelaron las dos tribus primogénitas, que era la tribu de Rubén, primogénito de Lea, y la de Gad, primogénito de la concubina, y la medida de Manasés, primogénito de Yosef. Entonces, el pedido hecho por parte de las dos tribus, Rubén y Gad, no fue, en cierta manera podemos decir que no fue incorrecto, pero tampoco fue correcto. El deseo de ellos era recibir lo prometido por el Eterno, pero era en conformidad con su propia elección de lo que consideraban ellos que era mejor. Y yo pienso que ellos no aceptaron el concepto del Eterno. O sea, no estaba mal que ellos tuvieran el deseo de recibir lo prometido por el Eterno. Sin embargo, no estaba bien querer recibir esto conforme a su propia elección de lo que consideraban mejor. Y a la postre, pues, esta tierra sería la primera parte de la tierra de Israel que sería conquistada más adelante por los invasores. Más adelante fue conquistada, y lógico, los primeros que fueron conquistados fueron estas dos tribus y media. Ellos tuvieron que sufrir la conquista y estar esclavizados por los gentiles que vinieron a tomar esta tierra. Y yo pienso que es una especie de pago, sí, pues podemos decir que es una especie de pago por el hecho de haber actuado conforme a su propia elección. Recuerde que tenemos la voluntad del Eterno y la voluntad permisiva del Eterno. La voluntad del Eterno es conforme el corazón del Eterno, nos sujetamos a la voluntad de Él, sea lo que sea. Y la voluntad permisiva del Eterno es cuando nosotros hacemos nuestra propia elección y queremos que el Eterno la apruebe. Cuando insistimos en el asunto, el Eterno dice: listo, lo que ustedes quieren, tómenlo, pero va bajo su elección, va bajo su responsabilidad, y ustedes son los que van a acarrear las consecuencias. Y es tremendo porque en el asunto cuando llevamos esto al asunto espiritual, es tremendo, terrible, pues, actuar conforme a nuestra propia elección. Ya digo, todo lo que concuerde con nuestras preferencias
no resultará provechoso. El Eterno dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Y Jesús le dijo, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Tan lejos está el cielo de la tierra, así están vuestros pensamientos de mis pensamientos. O sea, ese, ¿cómo se dice? Es descomunal la distancia que hay. O sea, el pensamiento de nosotros es un pensamiento que va manipulado por el alma, y el pensamiento del Eterno es un pensamiento que va ejecutado o va hecho a través del pensamiento del Espíritu del Eterno. Tal vez pensemos nosotros que lo que escogemos es lo mejor, pensemos que nos convendría mejor esto, que nos convendría mejor aquello, pero de hecho pues la decisión nuestra es lo peor. Cuando buscamos nuestros resultados, cuando queremos tomar nuestras propias decisiones, o cuando anhelamos tener lo nuestro, y nos salimos de la voluntad perfecta del Eterno. Por eso la voluntad del Eterno es perfecta y es agradable. Entonces debemos, en todos estos asuntos espirituales, no debemos actuar conforme a nuestra propia elección. Es mejor dejar en las manos del Eterno y permitir actuar según su elección, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere, como el buen padre, que sus hijos sean prosperados en todo, pero es conforme el Eterno sabe que es lo bueno para nosotros. A veces decimos, esto me conviene, pero el Eterno dice, no, no te conviene. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestra elección. Las dos tribus y media, pues las dos tribus, Gad y Rubén y Gad, presentaron la petición a Moshe, ¿basados en qué? Basados en que ellos tenían una inmensa abundancia de ganado y la tierra que estaba allí era de muy buenos pastos. Pasó algo muy parecido con Lot, ¿no? Cuando Lot escogió la tierra rumbo a Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra. Ellos vieron que la tierra era una tierra apropiada para el ganado, y esto fue lo que influyó en su elección. Miraron más lo terrenal, y eso es lo que sucede generalmente con la persona que es primogénita. El primogénito, yo no sé por qué, bueno, el primogénito está más en lo terrenal, más en lo material, más en poseer, más en tener, más en adquirir, en las cosas materiales que en las cosas espirituales, ¿sí? Y nosotros debemos optar por lo que el Eterno quiere para nosotros, ¿sí? Y optar por nuestra propia elección es lo que el Eterno quiere, aún en los asuntos de la Keilah, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. No debemos proceder de esta manera en la Keilah, en anhelar que sea nuestra decisión. Y lo que vemos hoy en día es eso, ¿no? Muchos líderes anhelan tener poder, ser vistos, tener cantidad y no calidad. Muchos líderes buscan lo suyo propio y no realmente un servicio para el Eterno, ¿sí? Entonces, tanto en la Keilah como en la obra del Eterno, debemos resistir la tentación de optar por nuestra propia elección. Más bien debemos buscar el bienestar de la obra, el bienestar del propósito del Eterno que le pueda cumplir, y buscar el reino de Yahweh y su justicia. Entonces esto nos sirve para aprender la lección de no considerar lo que tenemos ni de lo que está delante de nosotros, así sea aparentemente muy bueno y mejor, y debemos dejar el futuro en las manos del Eterno. Él es el que sabe qué es lo que mejor nos conviene, qué es lo que Él tiene programado para nosotros. Así que no debemos optar por nuestra propia elección, ni en nuestras vidas, ni en la vida de la Keilah, ni en el servicio al Eterno. Si optamos insistimos por nuestra propia elección, pues preparémonos para sufrir las consecuencias, porque lo que elegimos en nuestra carne no es lo mejor.
En nuestra carne está vinculada a las emociones, los sentimientos, y pensamos que es lo mejor para nosotros, y lo que el Eterno quiere es muy distinto. Nosotros somos cortos de vista. Precisamente Rubén significa el que ve. Él estaba muy corto de vista y prefirió esta tierra antes del Jordán. Y diría que así como él estaba corto de vista, nosotros también. Y tal vez diríamos que hay algo de egoísmo en esto. Por eso nos es difícil ser claros y ser puros y limpios en cuanto a nuestros propios motivos, ¿no? En cuanto a nuestros propios deseos o intenciones. A veces tenemos metas y propósitos que no van de la mano con el Eterno, pero queremos que se hagan una realidad. Entonces debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra elección y más bien dejar en las manos del Eterno para que Él sea eligiendo lo que mejor nos conviene. La voluntad de Él es perfecta y agradable, lo hemos dicho muchas veces. Entonces vemos que aquí en la tierra de Rubén y de Gad, la tierra que ellos pidieron, no necesitaba, ya el Eterno la había entregado, ya el Eterno había derrotado a Sehón, rey de Basán, a Og, y pues no tenían que pelear para conquistar nada, porque ya el Eterno la había entregado. Así que ellos preferían no cruzar el Jordán, y no cruzar el Jordán significa no estar dispuesto a que el viejo hombre sea aniquilado. O sea, queremos todavía mejorar ese viejo hombre cuando el viejo hombre no tiene mejoría. Vemos como si Moche anheló entrar a la tierra prometida, el Eterno le dijo que no. Pero estos que sí pueden entrar, tomaron la decisión de no entrar, de que les dieran más bien la heredad antes del Jordán. Sí, entonces, así que el viejo hombre no estaba dispuesto a ser aniquilado. Y únicamente después de que nuestro viejo hombre ha sido aniquilado y sepultado, estamos en posición de poder entrar y poseer la buena tierra para nuestro disfrute, que es algo que no debemos perder de vista. ¿Sí? Por eso Rubén y Gad no reciben la promesa de la buena tierra juntamente con el resto del pueblo de Israel. Así que, aunque la tierra era buena y los pastos muy buenos para sus ganados, ellos se perdieron de algo más importante, que es el disfrute, que es la parte espiritual. O sea, digamos que ellos no logran llegar al nivel de la estatura del varón perfecto conforme a la imagen de su hijo. Recordemos que Gad es séptimo, es el Shabbat, pero no es el disfrute total, que es el octavo. Recordemos que el octavo la bendición del octavo es una bendición llena del aceite de la unción, como era Acher, ¿no? Acher. Y lógico, en esta porción vemos que la reprensión de Moche, que hizo la advertencia, por su egoísmo, digamos que sí, porque de cierta manera el primogénito es egoísta. ¿Sí? Y se respondió Moche a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? Entonces aquí vemos que Moche lo reprende por su egoísmo, y es como si Moche les estuviera diciendo: ustedes piensan únicamente en lo suyo, en el bienestar de ustedes, y ni siquiera en el bienestar de sus hijos, sino en el bienestar de sus ganados, porque ellos dijeron que construirían cabañas para sus ganados y vivienda para sus hijos. ¿Sí? Y aquí precisamente Moche les dice: ¿y qué de las demás tribus? O sea, y aparte de eso, ustedes están desanimando a las demás tribus, porque ellos tenían que entrar a conquistar, entrar a la guerra, entrar a pelear. Entonces dice: si ustedes no piensan bien con la cabeza el asunto, y siguen, las otras tribus van a seguir con el ejemplo suyo.
cada tribu va a optar por su propia elección y no habrá manera de repartir la tierra. Y aquí lo que vemos es precisamente que había una diferencia, había una separación entre los primogénitos y el resto de las tribus de Israel, y no había unanimidad, y ni siquiera había unanimidad, no había unidad y ni siquiera unanimidad. Sí, recordemos que el libro de los Hechos nos habla de que los que están en el aposento alto estaban unánimes juntos orando, vino el Espíritu Santo y trajo la unidad, y después había unidad por todos lados dentro de los que habían sido tocados por el Ruach HaKodesh. Entonces debemos tener mucho cuidado. Inclusive Moshe le recuerda lo que sucedió en Cades Barnea, y le da una advertencia a estos dos, a Rubén y a Gad, recordándole la triste historia de lo que sucedió en Cades Barnea. Y era una historia de ¿qué? De incredulidad. Entonces debemos tener mucho cuidado, y hemos advertido muchas veces y hemos hablado muchas veces del pecado que sucedió en el huerto del Edén, que no fue la desobediencia, fue la incredulidad, y la incredulidad trajo como consecuencia la desobediencia. Y tenemos que estar presente eso aparte, porque lo contrario a la incredulidad es la fe, y la palabra dice que sin fe es imposible agradarle. Entonces tengamos en cuenta siempre que realmente, y si no lo creen ustedes, pregúntenle al Eterno, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva fue la incredulidad. Moshe, ¿por qué no entró a la tierra prometida? La palabra dice, por cuanto no creíste en mí. Y la palabra dice, Yeshua dijo, vendrá el Ruach HaKodesh y él los va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Dice, ¿y de pecado por qué? Porque no han creído en mí. Entonces, tengamos presente, porque es que cuando tenemos claro el asunto del pecado principal, recuerden que los otros son pecados que son consecuencias o resultados del pecado principal. Por eso es que el pecado tiene que ir a la cruz, al madero. Los pecados son perdonados por Yeshua, lo dice el libro de Romanos. Yeshua perdonó nuestros pecados, pero el pecado tiene que morir, el pecado, lo que es el pecado. La diferencia entre pecado y pecados, que es algo también que a veces no entendemos correctamente. Por eso es necesario pedir que el Espíritu de Santidad nos ilumine, nos guíe a toda verdad. ¿Sí? En el versículo 7 dice Moshe, ¿por qué desanimáis el corazón de los hijos de Israel para que no crucen a la tierra que les ha dado Yahweh? Entonces es eso. Al tomar decisiones que no son las correctas, hay un desánimo dentro del pueblo de Israel. Hay un desánimo dentro del pueblo de Israel. Y es eso, cuando alguien se desanima, ese desánimo afecta al resto de la congregación, al resto de la Keilah, porque una persona desanimada trae desánimo al resto, afecta esa parte. Por eso debemos tener mucho cuidado con estas cosas que suceden dentro de las Keilot. Inclusive es probable que Moshe hubiera pensado que ellos tenían miedo de lo que al otro lado había. Recordemos cuando mandaron los espías, ellos dijeron que había gigantes, están los hijos de Aná, y Moshe tal vez pensó que ese miedo hacía que las demás tribus se desanimaran, pero ya las tribus sabían lo que tenían que hacer, ya era una nueva generación que había nacido en el desierto, que no conocía Egipto, ya habían sido purgados el último rezago que quedaba de los que habían salido de Egipto de más de 20 años, que eran los 24,000 que murieron con lo de Baal Peor, y ya estaban listos para entrar a poseer la tierra. Luego vemos entonces la promesa hecha por estas dos tribus, y expusieron a Moshe las razones por las que habían hecho la elección, ¿sí? Entonces, los que votan por su propia elección, los que siguen por su propia elección, siempre van a tener muchas razones para justificar su elección, siempre van a justificarse. Es que preferimos esto, es que preferimos lo otro. Cualquier justificación siempre hay para lograr que su elección sea válida. Pero debemos tener mucho cuidado en cuanto a eso. Pareciera que fuera mejor una cosa que es lo que decidimos nosotros, pero lo que el Eterno decide por nosotros es todo lo mejor, ¿sí? Aquí dice precisamente, cuando se acercaron a Moshe le dijeron, edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado
y ciudades para nuestros niños. O sea, está muy claro, a ellos les importaba más el ganado, las propiedades, las cosas materiales, aún que sus hijos. Y así fue porque cuando tomaron la decisión de entrar a acompañar al resto de las tribus a poseer la tierra, ellos abandonaron a sus hijos. Por eso encontramos que hay dos ciudades de refugio antes del Jordán y dos ciudades de refugio después del Jordán. O sea, hay dos ciudades de refugio para 2 tribus y media y hay dos ciudades de refugio para 9 tribus y media. ¿Qué nos indica esto? Que al ellos importarles más sus propiedades y sus riquezas y menos sus niños, sus hijos, y sus hijos se criaron sin la autoridad de un padre porque el pueblo se demoró en conquistar la tierra. Cuando estas personas regresaron nuevamente, estas 2 tribus y media regresaron nuevamente al otro lado del Jordán, sus hijos ya habían crecido, muchos de ellos se criaron sin sus papás, sin la autoridad de un padre, y entonces por eso las ciudades de refugio, porque ellos no eran culpables de lo que estaba pasando, eran sus papás los culpables de que sus hijos se habían criado sin un papá, sin una autoridad. Entonces vemos acá que ellos pensaban en el ganado más que en los niños y más que en las demás tribus. Eso es egoísmo puro, ¿sí? Dijeron ellos, nosotros nos armaremos y estaremos listos para ir delante de los... Ahora hay que ver esto. Dicen, nosotros nos armaremos y estaremos listos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar. Mire hasta dónde la altivez y la arrogancia del primogénito, de creer que porque son primogénitos tienen más poder, tienen más fuerza, tienen doble bendición. O sea, dice la bendición de Jacob cuando a Rubén dice, Rubén, mi primogénito, el principio de mi vigor, el principio de mi fuerza. O sea, ellos creían que tenían mucha fuerza, que tenían mucho poder, que ellos dos iban a ser capaces de introducir al resto del pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿sí? Dicen, nosotros nos armaremos y estaremos listos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar. O sea, ellos pensaban aquí en esto que eran muy capaces, eran aptos para introducir a todo el pueblo en su lugar. O sea, la confianza en sí mismo los llevó a atreverse a hacer semejante promesa. Ellos deben de haber dicho hasta que el Señor los introduzca en su lugar, no hasta que los introduzcamos en su lugar, sino hasta que el Señor los introduzca en su lugar. Y esas son dos frases que son claves, ¿sí? Aquí dice, el que es altivo, el que es arrogante, dice, hasta que los introduzcamos en su lugar. El que es humilde, dice, hasta que el Señor los introduzca en su lugar. Entonces reconocemos que es el Eterno el que lo hace, no somos nosotros. Hasta que, por ejemplo, lo que sucede con nuestra vida espiritual. Tenemos cosas que en nuestra vida espiritual son difíciles, que vienen del viejo hombre, pero a veces nos queremos esforzar por ser buenos, por destruir esa cosa mala que tenemos en nosotros y nosotros no podemos hacerlo. Es Él en nosotros el que le puede hacer, y la actitud nuestra no es de que yo voy a derrotar el pecado, no, es de que el Eterno va a derrotar el pecado que hay en mí, ¿sí? Y dijeron también, no volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los hijos de Israel haya poseído su heredad, ¿sí? Y pues aparentemente parece que fuera justo, ¿no? Sin embargo, seguía siendo su propia elección. Y lógico, pues no era el mejor arreglo, porque venía de su propia elección. Ellos inclusive dijeron, no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni más adelante, porque ya tenemos nuestra heredad al este del Jordán, al oriente del Jordán. Entonces, al ver esta actitud de ellos, pues Moshe fue condescendiente, pues lógico, de parte del Eterno, y aceptó la promesa. Aquí vemos que Moshe no era un dictador y el Eterno mucho menos. Estaban dispuestos a aceptar las propuestas y, como digo, la voluntad permisiva del Eterno.